Una linda mañana la que tenemos acá en la capital de la República, soleada y con la alegría que amanecemos, ¿no? Hoy todos acá en Quito y en toda la provincia de Pichincha. Lo decía bien el profe en su editorial. Pichincha celebra hoy un nuevo éxito deportivo en lo que ha sido este 2022 un gran año, ¿no? Un gran año sobre todo en el tema fútbol. Ayer, mientras veíamos imágenes en redes sociales de cómo la hinchada del Aucas, a quien por cierto les enviamos un fuerte abrazo, la felicitación a la hinchada, a la dirigencia, al cuerpo técnico, a los directivos de Sociedad Deportiva Aucas, porque es la primera vez que obtienen un título nacional con 77 años de historia. Y es un título que ha sido realmente esperado y anhelado durante décadas, ¿no? Hay que hablar de otras cosas, sí, hay que hablar de otras cosas, ya lo vamos a hacer, pero creo que amerita tomarnos unos pocos minutos para referirnos a este tema tan especial. Yo siempre les suelo decir a ustedes, citando las palabras de Jorge Valdano, campeón del mundo en el 86 con Argentina, y un hombre de fútbol, pero también un hombre bastante instruido, que suele decir que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, y en realidad las alegrías deportivas terminan convirtiéndose en sociedades como la nuestra, en bálsamos, ¿no? Como para, por lo menos momentáneamente, por minutos, por segundos, quizás por unos cuantos días, exagerando, olvidarnos de los profundos problemas que tenemos como sociedad, como país, y alegrarnos, ¿no? Como nos alegramos como cuando Ecuador clasifica un mundial, o como cuando deportistas de la talla de Carapaz o de Jefferson Pérez ganan una medalla olímpica, o cuando las pesistas como Neisida Gómez, como Tamara y otras ganan medallas olímpicas y panamericanas y demás, también nos alegramos, ¿no? Entonces, estas alegrías deportivas, como cuando la Liga ganó la Libertadores, el Independiente la Sudamericana, son cosas que nos sirven, como les digo, para por momentos nada más olvidarnos de los gravísimos problemas que tenemos, que tampoco tenemos que dejarlos de lado, ¿no? Pero estos alegrones también, digamos, generan una suerte de empujones anímicos cuando más mal la estamos pasando y de pronto pasan estas cosas, ¿no? Entonces, la hinchada del Aucas, que ha sido una hinchada que ha sufrido, que ha estado, como decían, fíjense ustedes, nosotros como a manera de presagio queríamos dedicarle el programa, la última parte del programa del viernes a la Sociedad Deportiva Aucas, invitando a doña Susana Coyahuaso, hincha, dirigente además de la hinchada, Guardia Oriental me parece que es la hinchada de doña Susana, a Enrique Recalde, querido colega, periodista deportivo, amigo además, que sabe muchísimo de fútbol y que ha seguido por largo rato a equipos como el Nacional, como el Deportivo Quito, la Liga y el Aucas obviamente, y otros tantos, ¿no? De acá del fútbol, el Independiente y otros tantos equipos del fútbol pichinchano y del Ecuador en general, para hablar de lo que iba a ser esta final, ¿no? Y yo les decía, como para redondear un gran año, y citando fuente además, el colega y amigo Aurelio Dávila ayer recogía datos súper importantes de lo que ha sido el fútbol para Pichincha en este 2022. Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana. Aucas, campeón de la Liga Pro, campeón del fútbol ecuatoriano, el Auquitas con el resultado de ayer, 0-0. Tapadón de Galíndez del penal al Quito Díaz. Yo le decía por molestarle al Esteban que con esto se ha acabado el mito del Quito Díaz, ¿no? Ya vas a dejar de compararle a Damián Díaz con Damián Manso, por favor. Hay una distancia sideral ahí entre esos dos. Independiente del Valle, campeón de la Copa Ecuador. La Superliga Femenina la ha ganado el Club Las Ñañas. La Serie B la ganó el Nacional, que además clasificó a Libertadores. En segunda categoría, ascendido por definir el título el Cuniburo. O sea, muy buen año para el fútbol de Pichincha. Y que además, como dice el Aurelio en su tweet, este fútbol pichinchano es la base de la tricolor
para el Mundial de Qatar 2022, ¿no? Así que felicitaciones a toda la hinchada, a toda la sociedad deportiva Aucas, como les decía hace un momento, los fanáticos, los hinchas, además, bueno, están los dirigentes del cuerpo técnico, los jugadores que son, digamos, los actores principales de esta historia. Y coincido con lo que decía en un tuit Paulina Recalde, que es una mujer de fútbol. Esta también viene a convertirse en una suerte como de reivindicación popular, ¿no? Que es el Auquitas es el equipo del pueblo, y viene a ser en momentos claves de la historia de este país una reivindicación popular. Así que incluso mirándolo desde el punto de vista sociológico, este triunfo del Aucas es bastante especial por todo lo que se está viviendo en estos momentos en el país. Felicitaciones una vez más a toda la hinchada de la Auquitas. Vamos a los temas, a los temas densos, a los temas pesados. ¿Qué pasó el día viernes, Esteban, Meli, en un evento en la ciudad de Guayaquil? Creo que fue en la gobernación del Guayas, ¿no? El presidente Lasso, si me permiten, acá tengo la nota que está en nuestro portal web, radiopichincha.com. Guillermo Lasso publica nueva ley de comunicación. Este es un reportaje del Pato Peralta. En un acto en Guayaquil lanzó a un basurero la ley de comunicación anterior. El presidente Guillermo Lasso remitió la normativa reformada a la ley de comunicación para su publicación al registro oficial. Queremos una sociedad libre para pensar y expresarse, porque mientras la palabra sea libre, habrá democracia. Bueno, las palabras del presidente de la República. El jefe de Estado señaló que este hecho no pertenece solamente al gobierno, sino a todo el Ecuador, que ya no mira hacia atrás, pues hoy todos juntos vemos hacia adelante en unidad democrática. De forma simbólica, el presidente lanzó la ley anterior a un tacho de plástico rojo que decía basurero de la historia. Si le pueden poner la fotito ahí para que quienes están conectados con la señal streaming puedan observar, ¿no? Porque esa foto es bastante simbólica. El secretario de Comunicación, ahí está la foto, el tachito de basura de la historia. Le apuntó bien, ¿no? Lanzó y cayó la ley dentro del tacho. El secretario de Comunicación, Andrés Seminario, dijo que antes de esta norma quien pensaba distinto era discriminado, y esa condición queda hoy desterrada. Es un tiempo de inflexión, fueron las palabras del secretario de Comunicación. El primer mandatario hizo un llamado a todos los ecuatorianos, especialmente a la prensa: protejan la libertad que consagramos hoy, protejanla alzando su voz, pero también respetando las voces de otros. Nunca la demos por sentada, pues ya sabemos cuán fácilmente nos puede ser arrebatada y cuánto cuesta recuperarla. Sin embargo, no se refirió sobre los recientes ataques que han sido víctimas varios medios de comunicación, entre ellos Radio Pichincha, que sufrió un hackeo a su cuenta de YouTube y ha recibido amenazas en redes sociales. Y no solo sino algunos otros medios de comunicación y periodistas, por supuesto, porque además este es un gobierno que a través de sus diferentes voceros o influenciadores en redes sociales va declarando, digamos, la guerra, la confrontación abiertamente, y van convirtiendo estos problemas en asuntos ya casi personales, ¿no? Sin irme muy atrás, es decir, ¿dónde nace la ley de comunicación y de tales? Primero habría que quedar, digamos, de acuerdo en algo que por mandato constitucional, porque así decía una de las transitorias, si no me equivoco, creo que fue la primera, de hecho, de las transitorias de la Constitución de Montecristi, sí o sí tiene que haber una ley de comunicación, ¿no? Entonces, claro, esa ley tiene que, no sé, ser reformada o qué sé yo, pero yo les escuchaba a los compas del programa de la tarde el pasado viernes y coincido plenamente con ellos, ¿no? Con respecto de que una ley incluye dentro de su normativa, o debe incluir, digamos, en su texto, normas que
que prohíban, que permitan y que sancionen, ¿no? Imagínense una ley de tránsito, por ejemplo, a la que le eliminemos eh, el régimen sancionatorio a quien incumple con la norma, ¿no? O sea, yo mañana, en la reforma a la ley de tránsito, elimino las sanciones si usted deja de usar el cinturón o si usted se cruza el semáforo en rojo. Entonces, una ley, para que sea eso, para que sea una ley, tiene que también contar con ese tipo de instrumentos. De ahí que, sí, también creo que no se debía haber llegado a digamos, niveles eh, extremos de un régimen sancionatorio, punitivo. También me parece que ahí se pudo haber trabajado mejor. Incluso se pudo haber demostrado que había un alto nivel de tolerancia, considerando además, digamos, los formatos o los géneros que existen dentro de la comunicación. Y porque, por ejemplo, está el género de la opinión, que hacemos nosotros cada mañana, el género de la interpretación o de la opinión. El comentario, como yo siempre les suelo repetir, es el comentario de este espacio específicamente de Alexis Moncayo. No necesariamente lo que yo digo, lo que yo pienso es la línea editorial de la radio o es el pensar de quienes dirigen la radio, de quienes administran la radio. No, es la opinión del periodista, ¿no? Del que está comentando. Yo muchas veces, sí, es verdad también, leo muchas cosas de las que ustedes aportan cotidianamente, a diario, en los chats, y voy tomando determinados aspectos con los que ustedes además me alimentan, muchos en los cuales puedo coincidir, algunos otros podemos discrepar, ustedes también pueden sentirse en la absoluta libertad de discrepar con lo que yo pienso u opino en este espacio, y digamos, de eso también se trata este asunto de la libertad, ¿no? Que, digamos, una libertad también en doble vía. Ustedes también, si es que en algún momento no les satisface, no les gusta, no coinciden, no se sienten a gusto, qué sé yo, por, por, por el comentario, por la forma de hablar, de expresarse, o porque hasta físicamente el periodista o la periodista les cae mal, ustedes tienen la posibilidad de optar por otro programa, otro medio de comunicación, otro periodista, etcétera. También esa es parte de la libertad. O el zapping es una herramienta que ustedes la pueden utilizar en cualquier momento. Yo les he contado varias veces, por ejemplo, en el caso muy personal, muy particular, yo he optado por dejar de ver televisión hace muchísimo tiempo, y he optado más bien por informarme a través de otras vías, ¿no? Ahora los medios digitales incluso nos permiten acceder a datos, a información de una forma más rápida, más ágil. Uno ya no tiene que esperar a las 19 horas o a las 20 para ver el noticiero de televisión, sino que pues, a través de un portal digital, radiopichincha.com, y está. O las redes sociales, ¿no? Que son una herramienta también muy útil para informarnos, siempre y cuando sepamos utilizarlas, porque también las redes sociales son terreno fértil para que proliferen las fake news, ¿no? Y ahí las noticias falsas, que como ustedes saben son un fenómeno muy raro, terminan circulando con una velocidad hasta 7 veces mayor que una noticia real o una rectificación. Cuando se hace la rectificación de una información imprecisa, no llega ni al 10% de la velocidad que tiene una noticia falsa, ¿no? Ya les digo, 7 veces más rápido circula una noticia falsa que una rectificación o una noticia real. Pero este show que montaron, y otra vez si me ayudan, a ver, vamos primero, escuchemos de lo que dijo el presidente o el spotcito que subieron en las cuentas de gobierno. Ustedes, compas, de ahí verán qué consideran mejor, si ponen el spot o el discurso de Lazo. Ya, vale, vamos con el spot. Queremos una sociedad libre
para pensar y expresarse, porque mientras la palabra sea libre, habrá democracia, vivirá la esperanza. Venimos de un tiempo donde quien pensaba distinto era discriminado. Esa condición hoy queda desterrada. De verdad que es un día de alegría para la libertad de pensamiento, para la libertad de expresión, para los derechos humanos, para la libertad. Para nosotros, los ecuatorianos, poder seguir adelante. Es muy importante para el futuro de la democracia en este país. Esta es una victoria que no pertenece solo al gobierno, sino a todo el Ecuador democrático, a todos quienes han empuñado la palabra como una espada para que en el Ecuador la libertad perdure. Gracias, muy amables. Me dicen por acá, no sé cuál es el nombre. Te observo y escucho bajoneado, Alexis. Es lunes. Bueno, ya mañana me van a ver mejor, pero los lunes a mí no tienen idea cómo me cuestan. A ver, de entrada, seguimos todavía generando reacciones a lo que vivimos durante el gobierno de Correa. O sea, se vende este evento como una gran maravilla, como un ofrecimiento de campaña además. De hecho creo que sí lo fue, pero es más, creo que el ofrecimiento de campaña de Lasso fue eliminar de plano la ley de comunicación, derogarla, qué sé yo. Pero no se puede porque es un mandato constitucional. Pero seguimos en el mismo esquema que nos dejó Moreno, ¿no? Entonces, si Correa construyó el ministerio coordinador de tal, había que eliminar el ministerio coordinador. Si Correa creó el Ministerio de Justicia, había que eliminar el Ministerio de Justicia. Si Correa creó los centros de alto rendimiento para los deportistas, había que dejarlos sin financiamiento, y así, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno de Correa había que desbaratarlo, había que eliminarlo, había que desmontarlo, porque seguimos hablando de que todo en este país empieza y termina en Correa, y las cosas buenas y las cosas malas, más las malas, fueron por culpa de Correa. O sea, no salimos de ese dichoso encuadre de correísmo y anticorreísmo. ¿Cuánto tiempo más? Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, y les pregunto a quienes hacen política, a quienes hacen opinión, a quienes son parte de la academia incluso en este país, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que vivir enfrascados en esta discusión de correísmo, anticorreísmo? Les pregunto también, como esto lo venden como un ofrecimiento más cumplido, ¿no? Un ofrecimiento de campaña más cumplido, un acto muy simbólico, ¿no? Se llevan a la gobernación del Guayas un tacho de basura donde el hombre lanza la ley. ¿Cuántos puestos de trabajo ha generado el presidente a partir de este ofrecimiento de campaña? ¿Cuántas personas en el Ecuador han salido o saldrán de la pobreza porque el presidente Lasso tira la ley de comunicación al tacho de basura de la historia? ¿Cuántas personas en el Ecuador, de los 18 millones de habitantes que tiene este país, se beneficiarán con este acto politiquero del presidente y del gobierno? Está bueno, hay un simbolismo, ¿no? El tacho de la basura, lanzan la ley. Bueno, ¿qué más hizo Correa, presidente Lasso, que usted va a tirar al tacho de la basura? Porque si seguimos viviendo como país y usted sigue gobernando, mirando al retrovisor, fijándose en todo lo que hizo Correa y que usted hoy puede deshacerlo, desbaratarlo, eliminarlo, cambiarlo, derrocarlo, porque además esa parece que va a ser la hoja de ruta, ¿no? Derrocar, derrumbar, derogar, eliminar. Vamos a seguir enfrascados entonces en una discusión estéril. Yo de entrada les planteo ese debate. ¿Cuánto tiempo más el Ecuador? ¿Cuántos gobiernos más? Van dos, el de Moreno y el de Lasso. ¿Cuántos gobiernos más van a tener que pasar en este país para empezar a superar a esa, repito, disputa estéril entre correísmo y anticorreísmo? O todo es culpa de Correa. O sea, la misma cantaleta de siempre. Mientras el país sigue enfrentando problemas cotidianos
sigue enfrentando situaciones caóticas a las que por ahora no le ha dado solución el gobierno de Lasso, ni el gobierno de Moreno. Inseguridad, corrupción, desempleo, falta de oportunidades, la situación económica de los ecuatorianos no es la mejor, pero nosotros seguimos expectando este tipo de eventos, ¿no? Y de espectáculos. Otra cosa que me llama la atención es ver las voces que aparecen en el spot del gobierno. Y fíjense ustedes cómo, primero, hay quienes se han querido vender como voces libres, o sea, libres pensadores, periodistas independientes. Ahí está un señor Mendoza, que fue parte del Consejo Transitorio. ¿Ya? No sé si podemos congelar la imagen de Eduardo Mendoza en el spot. Me parece que es el primero que habla de los que hacen, de los que dan su opinión. Para que recordemos también, vale la pena recordar. El señor Mendoza, que hoy y antes fue radiodifusor, periodista libre e independiente, fue parte del Consejo Transitorio que lideró Julio César Trujillo, y fue parte de esa institución que ha sido en buena medida la responsable del descalabro institucional que hoy en día vive el país. Fue ese Consejo Transitorio el que, por ejemplo, dejó atornillado al puesto de Contralor a Pablo Celi, que hoy está enfrentando a la justicia por su participación en supuestos actos de corrupción. Y ellos, hoy aparece Mendoza, ya no como funcionario del Consejo de Participación, puesto a dedo por Lenín Moreno y por la asamblea de esa época, sino aparece como una voz representante del periodismo libre e independiente. Y ahí está gente que igual le hacían porras y le aplaudían cada una de las payasadas o de las mamarrachadas que hacía Moreno. La señora Mariela Viteri, por ejemplo. Ahí está, Eduardo Mendoza, ¿se acuerdan? Director de Radio I-99. El hombre fue consejero de Participación Ciudadana Transitorio. Él estuvo junto a Trujillo. Hoy hace periodismo. Digo, ese periodismo es absolutamente independiente y libre, les pregunto a ustedes. Además, yo no tengo por qué ni maquillarme, ni disfrazarme, ni nada. Ustedes saben perfectamente bien cuál es mi línea ideológica, cuál es mi afinidad política. Yo no necesito andar escudándome en conceptos como los de la libertad y la independencia, ¿no? Porque además creo que a las audiencias hay que hablarles con absoluta claridad y hay que ser transparentes en ese sentido. Pero estas personas pretenden disfrazarse de independientes, ¿no? No lo son. No lo son porque obedecen a poderes políticos y económicos que están plena y claramente definidos. O sea, salen en un evento en el que aplauden al presidente Lasso el haber tirado al tacho de la basura de la historia la ley de comunicación. Entonces el presidente Lasso dice, hoy sí vivimos en una sociedad libre, y el secretario de Comunicación Seminario dice, ya no vamos a vivir en una sociedad en la que se discriminaba a quien pensaba distinto. Bueno, entonces en esa sociedad, un medio de comunicación como este, que es un medio público, no debía haber sufrido ataques informáticos al nivel que se bajen el canal de YouTube con casi 100,000 suscriptores, pues si nos toca empezar desde cero, y yo les haga nuevamente la invitación para que se suscriban. Llevamos 4,500 casi. Sigan suscribiéndose al canal de Radio Pichincha Multimedia, así lo van a encontrar en YouTube. Está medio complicado, hay personas que me dicen, oye, no les encuentro. Pongo Radio Pichincha Multimedia y no les encuentro. Bueno, lo estamos subiendo permanentemente en las redes sociales de la radio, ahí van a poder ustedes acceder al link. Y suscríbanse. Entonces, en un país libre, en un país, como dice Lasso y Seminario, como dicen ellos, en donde ya no se discrimina a quien piensa diferente, entonces no habría razón para que el canal de YouTube de un medio de comunicación que no es afín a las tesis del gobierno sea hackeado y sea bloqueado sus accesos. En una sociedad libre, seguir creyendo en
las granjas de trolls para atacar a medios, a periodistas, a actores de oposición o lo que sea, como una estrategia eficiente de comunicación, me parece que es una contradicción. Es decir, si ustedes están a favor de un Ecuador libre, de una sociedad libre, donde puedas pensar libremente y expresarte libremente, no encuentro ningún tipo de coherencia ni de consistencia el momento en que sueltan enjambres de trolls y empiezan a atacar a medios, a periodistas y a ciudadanos, como lo hicieron con la misma Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Por cierto, mañana hay que hablar sobre eso, porque este fin de semana Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, de una serie de declaraciones que han generado mucha indignación en personas y en seguidores que han estado muy de cerca del caso de María Belén, ¿no? Así que mañana habrá que hablar sobre eso. Pero recuerdan ustedes que a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, le lanzaron una horda de trolls y le atacaron, y empezaron incluso a atacar a la propia víctima con trolls en redes sociales. Después han salido funcionarios, como el mismo Andrés Seminario, y ha dicho, no, el gobierno no maneja troll centers. Sí, claro, ellos pueden decir lo que sea. El tema es que en la práctica se demuestra todo lo contrario. Porque si fuese como dicen ellos, simplemente ni esta radio, ni el espacio de Jairala, ni las cuentas de redes sociales de la señora Elizabeth Otavalo debían haber sufrido ningún tipo de ataque. Pero resulta que fue todo lo contrario. Entonces, habrá que investigar. El gobierno debería ser, y los funcionarios del gobierno deberían ser los primeros interesados en determinar entonces de dónde es que salen los ataques en redes sociales en contra de medios de comunicación, de periodistas o de ciudadanas y ciudadanos, como el caso de Elizabeth. Porque claro, es muy fácil que el funcionario diga, no, el gobierno no tiene troll centers. Ok. Nos quedamos con eso. A mí por lo menos me genera dudas. Porque son funcionarios, hay que creerles. Demuestren que es así. Demuestren bajando el nivel de intolerancia que demuestran no solo los trolls que atacan en redes, sino incluso funcionarios que actúan como trolls en redes sociales y que se dedican a través de sus cuentas, sobre todo de Twitter, a insultar, a atacar a quienes piensan distinto. Pero es que para que tenga un poco más de sentido los discursos que acabamos de escuchar del señor Lasso y del señor Seminario, no solo sus palabras, no solo el verbo, sino también las actitudes, las formas cuentan, para saber que en el fondo no están mintiendo y que algo de razón tienen cuando dicen, no, nosotros no manejamos troll centers. Pero después, si ustedes son, digamos, usuarios de redes sociales, van a encontrarse en que sí hay trolls, cuentas creadas en determinado espacio de tiempo, no muy lejano además, muchas creadas en 2022, otras en el 21, otras en el 20, que tienen 20, 30, 50 seguidores y que se dedican a insultar y atacar a gente que no piensa igual que el gobierno o que el presidente Lasso. O sea, tienen que demostrar un poco más de tolerancia. Tolerancia que también deberían demostrar aceptando las invitaciones. Acá me sobrarían los dedos de mi mano derecha para decirles cuáles son los funcionarios del gobierno que aceptan entrevistas. El ministro Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, es el único que nunca se niega a aceptar una entrevista. La ministra de Educación, la señora Brown, siempre me confundo, Brown, la señora María Brown, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, son los dos, el director del INEC, 3.
por ahí algún otro más, pero ven, me sobró dedos de la mano derecha. Entonces demuestren un poco más de tolerancia, empezando por usted, presidente Lasso. A los únicos periodistas que les acepta entrevistas son Carlos Vera y Rafael Cuesta. Acá no vino nunca cuando fue candidato y no ha venido nunca siendo presidente. Las puertas de este medio de comunicación están abiertas y los micrófonos a su disposición cuando usted desee venir a conversar. Obviamente no vamos a dejar que ni usted ni su equipo de asesores nos libreten la entrevista. Pero con el mayor de los respetos, nuevamente y públicamente, le hago la invitación para que venga y nos acepte algún momento una entrevista. A usted, al vicepresidente Borrero, a cualquiera de los ministros de su gabinete. Porque ahí también está demostrada que la tolerancia es selectiva y que la tolerancia para ustedes tiene límites. Y que esa sociedad libre es simplemente un cuento.